Ecología de poblaciones 3. Características de las poblaciones. Versión 2. Con comentarios de Thomas Malthus. La biología puede describirse en términos de redes que se interconectan entre sí en varios niveles de complejidad. Cuando saltamos de un nivel a otro, las propiedades del nivel inmediatamente anterior deben ser tomadas en cuenta junto con propiedades completamente nuevas. Tal es el caso de la población, la cual definiremos como un conjunto de individuos de una misma especie que viven en un mismo ambiente geográfico. En este nivel emplearemos la definición biológica de especie que dice que una especie es un conjunto de poblaciones que pueden reproducirse entre sí y generar descendencia viable. Las poblaciones exhiben propiedades distintivas que los individuos no poseen. Entre ellas podemos enlistar densidad, dispersión, tasas de nacimiento y muerte, tasas de crecimiento, estructura de supervivencia y edad, entre otras. Sin embargo, de todas las propiedades que hemos mencionado anteriormente, la que es más relevante para la biología en general es que la población es el primer nivel de complejidad capaz de experimentar evolución biológica. La ecología de poblaciones considera tanto el número de individuos de una especie en particular que se encuentran en un mismo lugar geográfico y la dinámica de esa población, es decir, cómo el número de individuos crece y disminuye a lo largo del tiempo. Debido a que el tamaño de una población medido como el número de individuos en un momento dado no es un valor constante, su estudio se encierra bajo los conceptos de dinámica newtoniana y matematizada. En otras palabras, lo que se denomina como dinámica de poblaciones. Los ecólogos de poblaciones intentan determinar procesos que son comunes a todas las poblaciones y por lo tanto inducibles en leyes matemáticas generales. Ellos estudian cómo las poblaciones interactúan con otros individuos de una misma especie y con su medio ambiente, lo cual genera relaciones que no son perceptibles en un solo individuo aislado. La propiedad más importante que emerge de estas interacciones es la capacidad de evolucionar. Debido a que la propiedad más importante de la ecología de las poblaciones es la evolución, en este tema se estudian una gran cantidad de fenómenos relacionados con esta, como el éxito reproductivo, la aptitud darwiniana, la extinción, la genética de poblaciones y la relación con la comunidad y el ecosistema. En otras palabras, la dinámica de poblaciones en la actualidad es básicamente teoría de la evolución aplicada, y sus aplicaciones poseen todo el espectro de labores humanas que involucran poblaciones de seres vivos, lo cual incluye al ser humano mismo. Ejemplos de aplicaciones de la dinámica de poblaciones son el cuidado forestal, la agricultura, la ganadería, la protección del medio ambiente, entre muchos otros. Dos procesos generales que siempre desean evitarse son el incremento en población de alguna especie, que se denomina plaga o epidemia, o la disminución de una población, que se denomina extinción. La definición de población depende de dos criterios: la interfecundidad y la frontera que define su distribución geográfica. El concepto de tamaño de población y la posibilidad de comparar diferentes poblaciones es solo significativo si es posible determinar las fronteras geográficas entre las cuales la población se distribuye. Existe una diferencia entre tener 100 individuos por 2 unidades de territorio a tener 100 individuos en media unidad de territorio. Esto es porque el territorio posee recursos limitados y los individuos agrupados en territorios muy densos, muy pequeños, pueden experimentar presiones y estrés mucho mayor. En otras palabras, el tamaño poblacional no significa nada en sí mismo, y para ser empleado es necesario conocer el tamaño del territorio, y esto debe hacerse mediante la determinación de las fronteras territoriales, como los accidentes geográficos, entre los que podemos encontrar ríos, océanos, montañas, abismos, entre otros. Las fronteras de un territorio pueden cambiar debido a eventos estacionales como las estaciones, el cambio climático global, los efectos del niño y la niña, etc., o por fenómenos catastróficos como incendios, inundaciones, terremotos o huracanes. La relación que existe entre el número de individuos y el tamaño del área territorial de su distribución se define como la densidad de una población. Esta variable puede dar cuenta del nivel de estrés y competencia que experimentan los individuos de una población con muy poco territorio de distribución. Matemáticamente, la densidad ρ en letra griega se define como la división del tamaño de la población n mayúscula sub i
de la iésima población entre el área geográfica A de la iésima población o volumen en algunos casos, como en la distribución de los peces. Debido a que la densidad ρ es una variable dependiente del tamaño poblacional, es dinámica y fluctuará en el tiempo, por lo que puede ser graficada como una función dependiente del tiempo. La densidad poblacional es una variable que es influida indirectamente por las relaciones de la comunidad ecológica y por las condiciones del ecosistema. Sin embargo, en ambientes relativamente estables es posible observar patrones cíclicos en los que la densidad poblacional y el tamaño de la población cambian rítmicamente, tal como lo predicen los modelos Lotka-Volterra depredador-presa. También es posible que dichas oscilaciones se presenten en ciclos mucho más dilatados, como cada 4 años, por ejemplo, en regiones afectadas por fenómenos del niño o de la niña o mucho más extensos. Otra variable que influye en las poblaciones es el modo en que cada individuo se distribuye al interior de las fronteras de un área geográfica. Esto depende en última instancia de las interacciones entre los individuos de la misma especie, siendo estas cohesivas o competitivas. Una especie cuyos individuos se relacionan de forma positiva tienden a ser altamente cohesivos y distribuirse en grupos o conglomerados al interior de un territorio. Un ejemplo de esto serían las abejas. Especies que son altamente competitivas pueden adueñarse de territorios amplios y mantener a otros individuos de la misma especie alejados la mayor parte del tiempo, como en el caso de los tigres. De lo anterior se deduce que los patrones de dispersión son una variable que emerge de las relaciones internas de la población, es decir, del modo en que los individuos de una población de la misma especie se relacionan entre sí. Sin embargo, podemos definir varios tipos de dispersión en general. La dispersión al azar se da cuando los individuos de una población se organizan de una forma que carece de un patrón reconocible. Lo anterior implica que las interacciones entre los individuos de la misma especie no afectan a los demás individuos de la misma especie. Ese presupuesto teórico es tan antinatural que de hecho explica la razón por la cual nunca, o casi nunca, ha sido posible encontrar un ejemplo de distribución aleatoria en la naturaleza. De hecho, muchos ecólogos dudan de su existencia. La razón de esto es que los miembros de las especies siempre experimentan algún tipo de interacción, sea esta positiva o negativa, o como mínimo tienen que realizar relaciones sexuales para reproducirse. Adicionalmente, aun cuando no interactúan con otros individuos de sus especies, otras relaciones como las de la comunidad, depredador-presa, simbiosis o competencia con otras especies, o relaciones con factores ecosistémicos no vivos como la disponibilidad de luz, de agua, entre otros, harían que la distribución adquiriera algún tipo de patrón no aleatorio. Dispersión agrupada. La dispersión agrupada o de agregación se da cuando los individuos se organizan en conglomerados o parches al interior de su región de distribución geográfica. Dos son las principales causas para estos patrones de distribución. La primera es mediante interacciones positivas entre los individuos de la misma especie, los cuales experimentan cooperación o protección mutua. Por ejemplo, los cardúmenes de peces que avanzan en grupo para defenderse de sus depredadores, los espinos de rosas que generan una defensa infranqueable contra los herbívoros, o las organizaciones de primates altamente colaborativas, entre las que cabe destacar a la organización humana. La otra razón es que, aun asumiendo que la interacción positiva entre individuos de una misma especie sea muy débil, otras interacciones condicionen la distribución. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos estratégicos como la disponibilidad de agua. Si en un ecosistema el agua se hace escasa, las poblaciones se agruparán en las pocas zonas donde el agua está disponible, generando el patrón de dispersión agrupado. El patrón de dispersión uniforme se genera debido a la competencia severa entre los individuos de una área geográfica limitada. Ese patrón depende de que el tamaño en el cual puede distribuirse los individuos es limitado. Si los individuos compartieran territorio, los recursos no serían lo suficientes para soportar a ambos vivos. Los mecanismos de competencia entre una misma especie son muy salvajes. En plantas y otras formas de vida dependen de la producción de compuestos químicos venenosos o toxinas que eliminan a los competidores, la limitación mecánica a la invasión de territorio y, lo que no es más evidente a simple vista, al combate directo.
Muchos depredadores superiores son solitarios y tienen ese patrón de distribución, repartiéndose las zonas geográficas en territorios menores, de los cuales sobreviven como los tigres o los osos. Sin embargo, la competencia de este tipo no solo es desencadenada por recursos alimenticios, también las zonas de anidación, como en muchas aves marinas, presentan un patrón de distribución uniforme. Finalmente, vamos a analizar el concepto de metapoblaciones. Recuerde que el prefijo meta refiere a algo que va más allá. Eso quiere decir que son poblaciones que van más allá del concepto de población normal. Una metapoblación es un conjunto de poblaciones dispersas que en ocasiones pueden experimentar contactos reproductivos esporádicos. Las poblaciones de muchas especies ocurren no como una sola población continuamente distribuida y con un fenotipo uniforme, sino como subpoblaciones espacialmente separadas en parches con características fenotípicas contrastantes. Una subpoblación es una parte de una población más grande, con la cual se mantiene un intercambio limitado de individuos a través de la inmigración y la emigración. Un grupo de subpoblaciones que viven en tales parches conectados por intercambio de individuos entre parches forman una metapoblación. Leones y elefantes son ejemplos típicos, ya que se agrupan en parches llamados manadas, de los cuales los machos se separan a una edad relativamente temprana. Los machos son los que se encargan de transferir los alelos de un parche a otro, manteniendo la cohesión genética entre la especie a través de la metapoblación. Sin embargo, si este flujo genético no se mantiene lo suficiente, se van a generar características propias en cada metapoblación, lo cual conlleva a la formación de razas biológicas y posteriormente de complejos de especies que conllevarán a la especiación o separación definitiva de las poblaciones en especies diferentes. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.